Bueno, retomando las buenas noches para todos, hoy vamos a continuar con las clases de indicadores de bondad económica. Hoy es la última, digamos, la última clase donde vamos a ver la teoría de los indicadores como tal. Recordemos que los indicadores de bondad económica son importantes porque son a través de ellos que podemos evaluar si una alternativa o proyecto de inversión es, desde el punto de vista económico, viable o conveniente realizar esa alternativa. Ojo, desde el punto de vista netamente económico. Entonces, pues nada, retomemos donde habíamos dejado. Vamos a hablar de tres indicadores que nos hacen falta. Ya les comparto la presentación. Comencemos por el de valor anual equivalente. ¿Ustedes ya están viendo las diapositivas? Sí, señor. En un minuto voy a marcar acá bien esto. Retomamos el tema. Bueno, voy a proyectar acá en una de las pantallas normal que estoy viendo que ya procedemos así como estamos. Entonces, si hablamos de valor anual equivalente, que es otro indicador de económica, consiste, el indicador de valor anual equivalente consiste en calcular la anualidad o la invertida si me mata bien justo acá. Así que consiste en calcular la anualidad equivalente al valor presente neto que provoca un proyecto en su duración. Estaba completamente solo y nos acompaña Ender acá en clase. Quedan cordialmente invitados a regresar de manera virtual. Y a partir de esta semana estamos otra vez asistiendo y demás. Entonces, si el valor anual equivalente consiste en anualizar el valor presente neto, la regla de decisión pues es igual a la del valor presente neto. Es decir, si el valor presente neto es positivo, recordemos que el proyecto es viable o es conveniente hacerlo desde el punto
punto de vista económico, y por ende el valor anual equivalente también sería positivo y también me indicaría que el proyecto es viable. Si es menor que 0, pues sería todo lo contrario. Pero el valor anual equivalente comienza a volverse más común cuando tomamos, o suele ser mucho más común, cuando se analizan proyectos dentro de los procesos de una organización. Es decir, cuando se tienen en cuenta proyectos que no son o que no tienen unos ingresos o cuyos ingresos son despreciables. En ese caso, cuando los ingresos son despreciables, es decir, cuando queremos analizar alternativas de producción, se evalúa el valor anual equivalente usando simplemente los costos que tiene implícitos el proyecto. Y en ese caso, el indicador ya no se conoce como valor anual equivalente, sino como costo anual equivalente. Entonces, en términos matemáticos, el costo anual equivalente consiste en distribuir el valor presente neto del proyecto en anualidades durante la duración o el ciclo de vida que tiene el proyecto o la inversión. Lo que ustedes ven en pantalla, la fórmula, entonces, no es otra cosa que el valor presente neto por el factor A dado P, que ya habíamos estudiado en las ecuaciones de matemáticas financieras, en las ecuaciones de equivalencia. Hagamos un ejercicio. Dice, una compañía de cárnicos desea hacer una inversión en un equipo de enfriamiento que cuesta 1.650.000. Pero ese equipo es más eficiente que los equipos actuales que tiene la compañía, por supuesto, reduciendo el consumo anual de energía en 36.2 gigavatios. Si el costo del kilovatio año es de 1 centavo, determinar el valor anual equivalente considerando una tasa de interés del 12% y una vida útil del equipo de 10 años. Entonces, fíjense que yo estoy aquí analizando, entre comillas, un proyecto de producción de una empresa, ¿cierto? Que es incorporar una nueva maquinaria o reemplazar una maquinaria existente por una nueva. Como tal, digamos, optimizar ese proceso, ese procedimiento, no genera ingresos, pero sí va a generar unos ahorros en este caso, ¿cierto? Va a disminuir los costos de producción al tener esos ahorros. ¿Cómo es el comportamiento entonces de ese proyecto? Sabemos el flujo de caja. Voy a dejar de compartir aquí un minuto la pantalla para que ustedes puedan enfocarse en el tablero, que registraron en el tablero el análisis del ejercicio. Entonces, si tengo un flujo en el cual en el momento 0 voy a hacer un gasto, ¿cierto? De 1.650.000. Y este gasto, que es comprar una maquinaria nueva, me va a generar una serie de ahorros en la factura de energía más.
¿De cuánto es ese ahorro? Durante 10 periodos. ¿De cuánto es, a cuánto equivale el ahorro anual? Si se ahorra un centavo, si el valor del kilovatio hora es de un centavo y se ahorran 3.2 gigavatios al año, ¿cuánto es el ahorro? Esto les da. Y además, los demás variables que tengo al ejercicio son costo de oportunidad del 12% y pues un número de periodos que ya tengo ahí que son 10. ¿De cuánto es el ahorro? Los escucho. ¿Están conmigo o no? Sí, señor, se usaría la fórmula de valor presente y recuperación de capital de series uniformes, ¿sí es correcto? Pero mi pregunta es, ¿cuánto equivale esta, cuánto es el valor? Profe, sería 362, pues multiplique simplemente los valores. Serían $362.000, ¿cierto? O bueno, sí, la moneda que estemos trabajando, si estos son dólares, dólares. Si estos son pesos, entonces pesos, ¿cierto? $362.000. Ahora sí analicemos este proyecto de producción, de cambiar una maquinaria para tener unos ahorros en alguno de los procesos de producción. ¿Es viable o no? Desde el punto de vista económico, ¿es viable hacerlo o no? Pues comencemos a revisar ciertos indicadores. Valor presente neto va a ser igual a la A, ¿cierto? Por el factor P dado a un interés del 12% y 10 periodos. Es decir, 362.000 por 1 más I, el punto 12, llevado a la 10 menos 1 sobre punto 12. A ver, recordemos el tema. Yo la verdad nunca me he aprendido las ecuaciones.
Por acá tenemos nuestra hoja de fórmulas, ¿no? El factor P dado a por punto 12 por 1 más punto 12 elevado a la 10. ¿Cuánto me da ese valor presente neto? Da 2.045.380.736. Dejémoslo hasta el peso, si esos son pesos. ¿El proyecto es conveniente? ¿Sí o no? Si analizamos el indicador de valor presente neto, ¿el proyecto es conveniente hacerlo desde el punto de vista económico o no? Con lo que ya hemos visto de las clases anteriores, cuando vimos valor presente neto y las reglas de decisión, ¿qué concluimos? Son 2.045.000 es la suma de el millón de la máquina y de todas los niveles. Esos 2.045.000 es un indicador del valor presente neto. Si quiero ponerle un nombre a la magnitud, es la ganancia marginal que tendría el proyecto descontado el costo de oportunidad. A lo que me quedaría de más por encima del costo de oportunidad. Me preocupa que no me conteste. Si es mayor que 0, Entonces sería viable, profesor. si es mayor que 0, el proyecto es conveniente. Quiere decir que crea valor. Quiere decir que gana dinero, se gana dinero. Quiere decir que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Ese indicador me está dando ese resultado. Pero nos interesa calcular es el siguiente, ¿cierto? El costo anual equivalente. El costo anual equivalente, matemáticamente hablando, es el valor presente neto por el factor A dado P y N. Es decir, 2.045.380 por punto 12 por 1 más punto 12 elevado a la 10 sobre 1 más punto 12 elevado a la 10 menos 1. ¿Cuánto me da el indicador?
¿Tiene el resultado ahí? ¿Cuánto queda? 362.000. ¿Cuánto? 362.000. 362.000. ¿Cerrado? ¿A todos les da igual? Los que están de manera virtual, ¿les da igual? Sí, profe. Vale. Por ende, como es mayor que cero, el proyecto es viable por las mismas razones, ¿cierto? Porque crea valor, porque se gana dinero. Implícitamente estoy diciendo que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad, pero la magnitud está diciendo que anualmente me está dando 362. ¿Qué hicimos mal? ¿Me estoy devolviendo acá? Algo hice mal acá, ¿cierto? ¿Este valor presente neto está bien? Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Y aquí faltó restarle este valor, ¿cierto? Va a ser menos 1.650.000 más A por el factor P dado A y N. Eso va a ser igual a esto menos 1.650.000. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da el presente neto? Me da 395.380 pesos. 395.380. 80, sí, señor. Listo. Que sigue siendo mayor que cero. Y al ser mayor que cero, pues lo que ya habíamos comentado acá. ¿Cuánto me da entonces mi costo anual equivalente? Me da 79.975. Confirmo. 39.000
69.000, profe. 975. 69.965. ¿Sí? Ok. Que sigue siendo mayor que cero, por ende crea valor, se gana dinero, la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad, pero esa magnitud la podría entender como el valor marginal que se está ahorrando la empresa por el hecho de haber puesto esa máquina. Decimos marginal porque ya se ha asumido el costo de oportunidad. Ahora, si el costo de oportunidad fuera lo que vale el dinero que le prestan para comprar la máquina, pues esto sería lo que realmente, netamente, se está ahorrando la empresa por haber puesto la máquina todos los años, ¿cierto? Que para el ejemplo, como es constante, pues lo podríamos analizar así. Como el flujo, el diagrama de flujos de caja es un diagrama de una serie uniforme, pues al aplanar o al distribuir el valor presente neto, pues también puedo llegar al análisis que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Ese sería el ahorro neto. Una vez, entonces se asumen los costos o el costo de oportunidad con el que se adquirió la máquina. El siguiente indicador de bondad económica que vamos a analizar es la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo consiste en calcular la relación entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los costos. Luego, matemáticamente no tiene ninguna dificultad, ¿cierto? Ya saben ustedes cómo calcular un valor presente neto. Tendríamos es que conocer la estructura de ingresos y la estructura de costos que tiene el proyecto específicamente. El indicador lo podemos entender o comprender como cuántos pesos recibo por cada peso invertido en el proyecto. ¿Cuántos pesos recibo por cada peso invertido en el proyecto? Entonces, fíjense que la sola magnitud muchas veces digamos, del valor presente neto no es suficiente si no tengo en cuenta cuánto fue la inversión requerida, ¿cierto? O sea, si tengo que invertir mucho y al final ganar mucho, puede haber un proyecto en donde invierto un poco menos y tenga una proporción mayor de ganancia. Pero la relación beneficio-costo, que tiene una regla de decisión muy sencilla y es la que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Si es mayor que 1, el proyecto es conveniente y implícitamente lo que estamos diciendo es que se crea valor. Cuando es igual a 1, ni se crea ni se destruye valor. Cuando es menor que 1, el proyecto no es conveniente desde el punto de vista económico, por ende no debo realizarlo porque voy a perder dinero o se destruye valor. Sin embargo, aunque el indicador es fácil de calcular y demás, la relación beneficio-costo es el principal indicador para proyectos de carácter social, en los que además de los beneficios y de los costos financieros del proyecto se tienen en cuenta los impactos que tiene el proyecto, que generan beneficios o costos sociales.
Dichos beneficios o costos sociales, pues pueden ser tasados, es decir, se pueden cuantificar, convertir en dinero, mediante metodologías según sea el caso, como son los costos morales, los lucros cesantes, los impactos ambientales, etc. Entonces, es el indicador más importante para viabilizar proyectos de infraestructura. Todos aquellos proyectos que se hacen con recursos públicos, con dinero de los impuestos, se viabilizan principalmente o se priorizan principalmente con la relación beneficio-costo. Obviamente ya hemos dicho antes que los indicadores de bondad económica hay que analizarlos de manera integral, o sea, yo no tomo la decisión por el análisis de un único indicador, ni priorizo con un único indicador, sino que entre todos se van complementando y me van dando información adicional. Fíjense que el valor presente neto habla de creación de valor directamente. La TIR me dice cuál es la rentabilidad. El costo anual equivalente es una medida de la ganancia marginal que tengo de manera periódica, en cada periodo de análisis. La relación beneficio-costo me está diciendo cuántos pesos estoy ganando por cada peso invertido, entonces tengo en cuenta las magnitudes de la inversión. Pero cuando estamos viabilizando o cuando estamos evaluando proyectos públicos, esos que se hacen con dineros de impuestos, con nuestros dineros, dineros de todos, se tiene en cuenta la relación beneficio-costo, principalmente porque muchos de los proyectos a analizar no tienen unos ingresos financieros explícitos. Entonces, no porque un proyecto no tenga un ingreso financiero, no es necesario realizarlo. Por ejemplo, analicémoslo en contexto. ¿Qué pasa si queremos hacer vías terciarias? O la pavimentación. O el mejoramiento y pavimentación de una vía terciaria. ¿Qué costos tiene el proyecto entonces? Costos financieros. Pues, realizo unos estudios y diseño, ¿cierto? Ya de entrada esos estudios tendrán un costo, ¿cierto? Estudios y diseños tienen un costo. Y aquí voy a obtener un presupuesto de lo que me va a costar la obra hacerla. Y por ende voy a saber cuánto voy a gastar en insumos o materiales de construcción. Cuánto voy a gastar en maquinaria para la obra. Cuánto voy a gastar en mano de obra. Tanto calificada como no calificada. ¿Cuánto voy a gastar de mantenimiento? Y en esto también hay el mantenimiento rutinario, el mantenimiento mayor y el mantenimiento periódico. Entonces, mantenimiento rutinario es como lo que todos hacemos en nuestra casa, ¿cierto? Limpieza de cunetas, limpiar las vías, ese es mantenimiento rutinario. Limpiar las cunetas, limpiar las obras de arte, como las alcantarillas, etc. Hacerle rocería a la vía. Pintar las estructuras o las señales cuando ya estas se van deteriorando, etc. Estos son claramente costos financieros que tendría el proyecto de pavimentación y mejoramiento de una vía terciaria. ¿Qué ingresos financieros podría tener?
Los escucho. ¿Qué ingresos financieros? ¿Saben lo que es una vía terciaria? Las vías primarias, las vías secundarias. ¿Pero allá donde se comunican como municipios? Las vías terciarias principalmente comunican dos municipios, pero no son vías primarias, ¿cierto? Es decir, primero administrativamente están a cargo de alguno de los dos municipios o de los dos, a los encargados de hacerle mantenimiento, mejoramiento y demás. Esas vías son los municipios, por eso se llaman terciarias. Las vías primarias, pues son las vías troncales y transversales que tiene el país de alto flujo de vehículos, ¿cierto? Y están a cargo de la nación, son las que normalmente se gestionan a través de la ANI o de vías. Aunque hay programas de orden nacional que invierten recursos en vías terciarias. Vamos, para no confundirlos, las vías primarias son las que están a cargo de la nación, las vías secundarias están a cargo de los departamentos y las vías terciarias están a cargo de los municipios. ¿Qué ingresos financieros puede tener un proyecto de estos? Profe, podría ser a nivel de impuestos, o sea, para el mismo municipio, ¿no? Pues, Claro. Podríamos hacer unos impuestos. Entonces podría ser, un ejemplo, la valorización. Eso al final es un impuesto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo se beneficia usted con el proyecto, le van a cobrar más o menos en función de qué tan cerca o qué tan lejos esté del proyecto. Ya en Bucaramanga, hace como 6 o 7 años, se hizo un proyecto de valorización con el cual se hicieron unas obras como el puente provincial, o el que ahora se llama, el que lleva el nombre del doctor Galvez, como la rotonda de los Búcaros, ¿sí? Al lado de la biblioteca de Gabriel Turbay. ¿Cuál otra se hizo? Creo que Neomundo alcanzó a estar también, el intercambiador de Neomundo también alcanzó a estar dentro de esas obras de valorización. Obvio, pero esa valorización no afecta directamente a los propietarios privados que estén cerca de la vía. Sí, sí. No, entonces, eso que tiene, ¿cómo le afecta a la vía? No. ¿Cómo yo no ingreso en base a eso? La vía. Lo que estamos viendo es cómo voy a financiar el proyecto, ¿no? Puedo buscarlo a través de ingresos, como puede ser la valorización con un impuesto, a través de peajes, ¿cierto? Es la otra. Pero ninguna de estas dos ingresos es común en este tipo de proyectos de vías terciarias, ¿cierto? No es común. Primero porque los predios que suelen haber al lado y lado de esas vías, pues por las mismas condiciones de la vía, no suelen ser predios muy costosos, o de muchos ingresos. Luego pretender financiar el proyecto con ese medio no es del todo posible. Mediante peajes, uno puede colocar un peaje, pero si no hay el flujo suficiente de tráfico, pues no hay forma de recaudar lo que se requiere para hacer la obra, ¿sí? Y sí, hay un componente social muy complicado, ¿cierto? O sea, si la vía terciaria que queremos viabilizar, el proyecto de mejoramiento y pavimentación de esa vía terciaria que queremos viabilizar, está en dos poblaciones que tienen algún atractivo, pero no mucha población. Si colocamos un peaje, lo que estamos es afectando aún más a la población, ¿cierto? Entonces, probablemente, la conclusión es que, aunque son
posibles ingresos financieros de proyectos de este tipo, lo más probable es que no se cargue el proyecto con ninguno de esos dos ingresos. ¿Qué otros ingresos pueden haber? Pues, ahí está una gran posibilidad para el futuro, ¿cierto? De comenzar a pensar en cuáles pueden ser los otros ingresos, ¿cierto? Que podría tener este tipo de proyectos. Publicidad, por ejemplo, sobre las vías como tal. Generación de energía, si logramos encontrar algunos materiales que lograran captar, qué sé yo, la luz del sol y convertirlo en energía, o el calor, convertirlo en energía, y poder transportar esa energía y venderla, pues ahí podría haber una fuente de ingresos para el proyecto. Estoy diciendo, ya no son locuras, porque son casi realidades, ¿cierto? Pero digamos, a las condiciones en las que estamos en nuestro país, pues todavía cosas muy lejanas, ¿cierto? ¿Qué costos financieros puede tener el proyecto? Perdón, ¿qué costos sociales puede tener el proyecto? ¿Y qué ingresos o beneficios sociales puede tener? ¿Quién me dice un costo social que pueda tener el proyecto? Costos se suponen que son algo negativo, beneficios, algo positivo, pero Puede ser la compra de terrenos del Estado a propietarios privados para obligar la vida. sí, de acuerdo, son costos sociales que van a tener, que son las afectaciones prediales. ¿Qué más? Si la vía tiene alguna ampliación, algún mejoramiento, es probable que tenga que afectar predios, ¿cierto? Para poderla construir y por ende va a tener una afectación predial. Como Estado voy a tener que adquirir esos predios y eso va a ser un costo asociado al proyecto. Pero si aparte de eso, de ese predio, justo en ese predio que yo voy a comprar, hay una familia que vive de una tienda, por decir algo. Y yo tengo que cargar la tienda, llevármela para hacer el proyecto. Pues esa familia va a dejar de percibir unos ingresos producto de lo que hacía con el trabajo de su tienda. Es decir, va a tener un lucro cesante. Y eso también va a ser un costo que tiene el proyecto y habrá que calcularlo, ese lucro cesante, y habrá que cargárselo al proyecto. Pero también, si voy a tumbar árboles y todo lo demás, voy a tener afectaciones o impactos ambientales, ¿cierto? Ya sea sobre las fuentes hídricas, ya sea sobre la flora, sobre la fauna. Y todo esto lo puedo cuantificar, ¿cierto? Hay diferentes profesionales encargados de hacer eso. Los forestales,
los hidráulicos, los biólogos, los trabajadores sociales, los catastrales, etc. Pues fíjense que un proyecto de estos involucra mucho trabajo y trabajo interdisciplinario, ¿cierto? ¿Qué beneficios puede tener? Porque al final solo hemos hablado de costos financieros y de costos sociales. De estos ingresos, para este tipo de proyectos, más bien poco. O sea, es tan poco lo que yo puedo recaudar de valorización y de peajes para una vía terciaria que no justifica la carga social. O sea, no justifica hacer ese desgaste social de intentar colocar un peaje y afectar a dos poblaciones con un peaje, si lo que al final voy a recaudar no alcanza para hacer el proyecto, ¿sí? ¿Qué beneficios puede tener? Uno, claro, reducción en los tiempos de viaje. Si tengo una vía existente que es un camino de herradura, destapado, en curvas muy cerradas, etcétera, y voy a hacer mejoramientos, mejorar los radios de giro, pavimentar la vía, pues la gente se va a demorar menos de ir de un municipio al otro, ¿cierto? Al reducirse los tiempos de viaje, también se pueden reducir los costos de mantenimiento. De los vehículos que transitan por la vía. ¿Sí? Tanto repuestos como gasolina, para gastar menos. ¿Qué más? Puedo atraer turismo, lo cual traería pues una reactivación económica en la zona. Podríamos decir eso, si hay algún atractivo turístico, ¿no? Puede disminuir los costos de producción de lo que se produzca en la zona, ¿cierto? Entonces, si es una zona donde se cultiva café, va a ser mucho más barato sacar las cargas de café si la vía está pavimentada y si se demora menos en sacarla y demás. ¿Sí? Es decir, bajan los costos de producción porque bajan los costos del transporte. Y esos son los que se colocan más típicamente, pero pueden haber muchos más, ¿cierto? Si al final, cuando yo haga el análisis de todos los costos frente a todos los ingresos y beneficios, si el indicador de la relación beneficio-costo, que recordemos que es el valor presente de los ingresos sobre el valor presente neto de los costos, me da mayor que 1, el proyecto es viable. ¿Sí? ¿La magnitud importa? Sí, la magnitud importa, ¿cierto? Entre más grande sea la magnitud, a la hora de priorizar entre varios proyectos, pues me sirve para priorizar, ¿cierto? O sea, si el indicador, si tengo un proyecto que me da un indicador de relación de beneficio-costo de 3 frente a otro que tiene una relación de 1,5, pues el de 3 va priorizado sobre el de 1,5. Es más conveniente hacer el de 3 que el de 1,5. Pero en este caso, los ingresos, ¿cómo los tomamos entonces para este tipo de... Esto, hay que tasar esto. ¿Cuántos vehículos pasan? ¿Cuánto tiempo de viaje se reduce? Por ende, ¿cuántos costos cuáles son los costos de mantenimiento que se reducen?
Todo esto son ingresos. En turismo, ¿cuántas personas irían? ¿Cuántas personas dejarían algo de dinero en esas poblaciones? ¿Qué cantidades? Obviamente esto no lo hacemos los ingenieros civiles, ¿cierto? Esos cálculos los hacen los economistas, los trabajadores sociales. ¿Sí? Pero más o menos cuánto porcentaje le da al ingreso, cuánto porcentaje del ingreso a la gente. No te entendí la pregunta. Un peaje en un día de estos, por lo menos de la mesa, que al menos cuánto porcentaje de los ingresos corresponde el peaje al ingreso total de la vida. Yo desconozco, cada proyecto es diferente. ¿Sí? Y depende del flujo de vehículos que pasen por el peaje. Depende, todo proyecto es diferente. Tiene su análisis particular. La estructura de costos de administración del peaje es diferente. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué es importante la relación beneficio-costo? Porque me ayuda a priorizar entre las múltiples necesidades que tenemos como país, ¿cierto? Necesidades tenemos infinitas. Tenemos necesidades de acueductos, de alcantarillados, de escuelas, de hospitales, de vías, de aeropuertos, de puertos. Cualquier infraestructura que ustedes tengan en mente, conectividad, telecomunicaciones, todo lo que ya escuchamos a diario, ¿cierto? Necesidades por montón. Trabajo potencial por montón para los civiles, ¿cierto? Recursos limitados. O sea que la clave también es el que logre encontrar un ingreso financiero viable para diferentes tipos de proyectos. Entonces, que quiero hacer una escuela, pero para volverlo financieramente viable, voy a colocar una granja solar. ¿Qué sé yo? Entonces, todos los techos de la escuela van a ser paneles solares. El día que los paneles reduzcan su costo considerablemente, esa va a ser un ingreso financiero de muchos proyectos públicos. Entonces, la energía que se produzca además se puede enviar a la red y vender, y eso va a ser un ingreso para el proyecto, por ejemplo. Pero hay que pensar, la clave, el futuro está en pensar cuáles pueden ser los nuevos ingresos financieros de diferentes tipos de proyectos, porque las necesidades hay muchas, ¿cierto? ¿Dudas con el indicador como tal? Les voy a dejar de compartir para que puedan ver el tablero. Un minuto, que quede grabado el tablero en el video. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. Pasemos al último indicador que vamos a revisar, que es el periodo de pago o periodo de retorno de inversión, también se conoce como periodo de retorno de inversión o payback. Es el indicador más sencillo de todos de calcular. Es el indicador menos relevante de todos. El payback de un proyecto es el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial del proyecto. Por lo tanto, es una medida de la rapidez con la que recuperamos la inversión inicial.
El método es sencillo, no es un factor determinante, simplemente aporta información complementaria. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene el payback o periodo de retorno de inversión? Desde el punto de vista del inversionista, no considera el costo de capital, por ende el costo de oportunidad, ¿cierto? No aporta información sobre qué pasa cuando se haya recuperado la inversión, ni sobre la rentabilidad. Y el payback no debe ser usado como un criterio único para aceptar un proyecto de inversión. El payback es útil cuando tengo varios proyectos que tienen indicadores similares y no logro diferenciar uno de otro. Entonces ahí el payback me ayuda a rechazar los proyectos que a lo mejor tomen más tiempo en retornar la inversión. Entre más tiempo nos tome retornar la inversión, pues puede haber un riesgo mayor, puede que ocurran muchas cosas, ¿cierto? Mire que para la ingeniería económica lo que nos está ocurriendo es fantástico en el sentido de que antes, 3 años antes, cuando yo dictaba esta clase, nunca se me pasaba por la cabeza decir que podría haber una pandemia que destruyera toda posible planeación de un proyecto. Y ese tipo de cosas pasan, ¿cierto? Probablemente cada vez van a pasar con mayor frecuencia. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un proyecto que estructura a largo plazo y todo comienza a ocurrir a partir de X tiempo en el futuro, pues hay más probabilidades de que algo falle en el camino, ¿cierto? Para bien o para mal. O sea, puede que también hayan factores que cambien el camino que favorezcan el proyecto. ¿Cómo calculo entonces el payback? No tiene en cuenta el costo del capital, luego es como si estuviera sumando peras y manzanas. Ya lo hacemos en un Excel. Entonces, abran por favor todos un Excel, los que puedan. ¿Recuerda su apellido? ¿Alguien más? Yo, profe. Acá. Eh, Camilo, Chillet. no, Paul, pues ahí me parece que sí. Es que llegué 10 minutos tarde, pero vale. Ya te había registrado cuando ingresaste. Vale, gracias. Yo tengo un proyecto, por decir algo, en el cual invierto, no hacerlo por acá, periodos, por acá, valores del flujo de caja libre. Tengo un proyecto que analizo con un ciclo de vida de 10 años, en el cual tengo que invertir, qué sé yo, 250 millones de pesos. Voy a colocar en negativo. Y me va a retornar
30 millones de pesos el primer año y de ahí en adelante va aumentando. ¿Será que este proyecto es viable o no lo es? Entonces, arranquemos por el periodo de retorno de inversión o payback. ¿Cómo lo hacemos? Para eso voy a calcular un saldo consolidado. O mejor dicho, un flujo de caja consolidado. Un flujo de caja libre acumulado, puedo llamarlo también. Es decir, para el periodo 0 son menos 250.000, para el periodo 1 son los 250.000 que ya tenía, más lo que va a quedarme neto al final del primer periodo, y así sucesivamente. Fíjense que así las cosas, en el periodo 7 ya tengo una ganancia acumulada de 2 millones de pesos. Es decir, a los 6 y algo periodos recuperé la inversión, sin tener en cuenta el costo del capital, como le estábamos diciendo. O sea, el indicador se calcula sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, sino simplemente como sumando peras y manzanas. Para calcularlo exactamente, ¿cómo lo hago? Pues tengo, para calcular el payback, voy a tener en cuenta el valor, el valor del último periodo negativo del flujo de caja libre acumulado. ¿Cuál es este? Aquí sería 6. Voy a tener en cuenta el valor absoluto del último flujo de caja libre acumulado negativo, es decir, absoluto, este valor, y voy a tener en cuenta el valor del flujo de caja libre del siguiente periodo o del primer periodo positivo del flujo de caja libre acumulado. Espero no confundirlos, pero la idea es que les quede muy gráfico, muy claro. Ese sería este valor. Entonces, mi payback es igual al último periodo negativo del flujo de caja acumulado más la relación de este sobre este. Es decir, 6,95. Si estos son años, sería el payback de este proyecto, 6,95. Pregunta, ¿el indicador me da entonces alguna razón de si el proyecto es viable o no? Ese indicador solo me da me dice si el proyecto es viable desde el punto de vista económico o no. ¿Gano dinero o no gano dinero?
¿Cuánto dinero ganó? Algunos podrían decir que sí, porque hay valores positivos, ¿cierto? Pero ¿qué indicador me dice si gano o no gano dinero? Lo que me está diciendo el payback es que a los 6,95 periodos recupero la inversión. ¿Qué indicador me dice si gano o no gano dinero? El valor presente neto. Listo. Entonces calculemos PPN. Y hacemos un repaso aquí con este ejercicio. Valor presente neto, ¿cómo lo voy a calcular? Entonces recordemos que en Excel es la fórmula BNA, abro paréntesis, le va a buscar una tasa. Necesito un costo de oportunidad, ¿cierto? Entonces coloquémoslo. Coloquémosle un costo de oportunidad. Resulta que ustedes le ofrecen un negocio que tiene este flujo de caja proyectado. Esta es la proyección del negocio. Lo que ven en amarillo. Le piden invertir 250 millones de pesos. Ustedes no tienen 250 millones de pesos. Entonces, van a prestar 250 millones de pesos para metérselos al negocio. ¿Sí? Ese vendría siendo su costo de oportunidad. Entonces van a un banco y el banco les dice, libre inversión, 250 millones de pesos. Claro, yo se lo presto. 18%. ¿Me van siguiendo o no? Los que están de manera virtual. ¿Me van siguiendo? ¿De qué vamos hablando? Sí, señor. ¿Sí? A ver, me acerco un poco. Va. Entonces, calculemos ese valor presente neto con ese costo de oportunidad. Entonces, decíamos, valor presente neto se calcula con la fórmula BNA. Lo primero que me va a pedir es una tasa, que es el costo de oportunidad. Lo siguiente que me va a pedir es los valores futuros, ¿cierto? Cierro paréntesis y le sumo el primer valor. ¿El proyecto es viable o no? ¿Cierto? No. Si es menor que 0, no es conveniente hacerlo. Ah, pero, ¿cómo así? Pero la inversión retorna a los 6,95. Sí, pero no va a ganar dinero. Por mucho salvo la inversión. Y después de 7 años de sufrimiento, dolor y lágrimas. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo sí tuviera 250 millones de pesos y mi costo de oportunidad fuera del 5%? Porque o meto la plata acá o la meto en un CDT que me renta el 5%. ¿Será viable? Sí. Para ese inversionista, sí. Pero para el que le tocó pedir prestado, no. Entonces, fíjense algo particular, y es que lo que un proyecto puede ser viable para uno, no necesariamente es viable para el otro. Depende del costo de oportunidad, por eso es tan importante calcularlo. Por eso los molesto tanto en la presentación que hicieron la semana pasada con el tema del costo de oportunidad. Si no tienen claro ese concepto, todo lo demás que hemos visto durante el semestre no tiene sentido. Si ustedes ya tienen claro ese concepto, todo lo demás es importante, por supuesto, pero lo encuentran en Google. Cómo cambiar una tasa a otra. Ustedes le dicen a Google cómo hacer una conversión de medida de una a otra, se lo da. Si le dicen cámbiame una tasa mensual a una tasa efectiva anual, se lo da. También en un segundo, ¿cierto? ¿Sí? Excel trabaja muy rápido. Si yo conozco las ecuaciones financieras, pues todo lo demás no necesito aprenderme los factores. Yo de hecho no me los he aprendido. Ustedes ven que cuando estoy dictando voy a las tablas y vuelvo y retomo. No tengo necesidad de aprenderlos.
Necesito es aprenderme el concepto, la idea, el análisis, cómo analizar. ¿Sí? ¿Cuál es la rentabilidad del negocio? Es decir, ¿a partir de qué costo de oportunidad comienza a ser rentable esto? Pues calculamos la TIR, abro paréntesis, coloco el flujo completo, cierro paréntesis, 8%. Si el dinero que voy a invertir vale menos del 8,26%, el negocio podría ser viable. Si vale más del 8,26%, ya no justifica. Solo para calcular el BPN no importa que la varíe en cada periodo. Para calcular el BPN no importa que qué. Que la varíe en cada periodo. No importa. Yo puedo colocar cualquier valor. De hecho, no tiene que ser creciente. Puede haber un valor negativo acá, ¿cierto? ¿Qué pasa si por acá en el cuarto periodo arrancó una pandemia? Pues que el negocio ya no proyectó ganancias, sino para ese año una pérdida. Yo le voy a colocar una pérdida por acá. El valor presente neto sí se calcula y es negativo. ¿Por qué la TIR no se calcula? Y fíjense que el payback ya me está diciendo, no, usted no va a tener retorno de la inversión. O sea, con esa característica, chao. Ah, bueno, claro que aquí todo se volvió oscuro, ¿no? Negro otra vez. Porque lo tenía ahí amarrado. Digámosle que es este. Para que vuelva un poco a la normalidad. Aquí me calculó una TIR. Me calculó un valor presente neto negativo. Y el periodo de retorno, como me toca hacerlo manualmente, ¿cierto? El último periodo negativo del flujo de caja sería ya no 7, ya no 6, sino 8, en este caso. El valor absoluto ya no sería 95, sino sería 13. Y este ya no sería 40, sino sería 44. Y ya no me da 7, casi 7, sino 8,29. ¿Puedo confiar en esta TIR? No puedo. ¿Por qué? Porque hay dos cambios de signo y están separados. Entonces esa TIR no es confiable. Ya habíamos dicho que la TIR tenía una dificultad desde el punto de vista de matemática. Si esto fuera 0, sí. En esta TIR sí puedo confiar porque no hay un cambio de signo. O si fuera un 1. En esta sí puedo confiar. No hay cambio de signo. Pues esta sería la TIR. ¿Sí? Costo anual equivalente. ¿Lo puedo calcular? Sí. El costo anual equivalente, recordemos que es el valor presente neto. O sea, lo podría calcular con la ecuación pago. Me va a pedir el costo de oportunidad, me va a pedir el número de periodos, me va a pedir el valor actual, que va a ser mi valor presente neto. Y ahí me va diciendo, obviamente el signo aquí es el que me está diciendo un valor contrario. Tengo que tener presente que recordemos que en las matemáticas financieras de Excel, el signo significa la orientación de la flecha en el flujo de caja. Si el valor presente neto es positivo, el costo anual equivalente es positivo. ¿Sí? ¿Puedo sacar la relación beneficio-costo? No. No, porque no sé con claridad cuál es la estructura de ingresos y cuál es la estructura de gastos. ¿Sí?
sea, yo podría calcular solo costos con esta y solo ingresos con este, pero la relación no me está mostrando cómo debe ser realmente, ¿cierto? Si le digo beneficio-costo, digo valor presente neto de ingresos, que sería BNA, abro paréntesis, la tasa, que es el costo de oportunidad, y los ingresos podría contemplar todos estos sobre el valor presente neto de los costos. Podría decir en términos absolutos sería la inversión. ¿Cuánto me da ese indicador? 1,02. Es decir, por cada peso invertido estoy ganando 1,02 en este caso. Pero ese indicador no me está reflejando realmente el tema porque no tengo desglosado la estructura de ingresos y la estructura de gastos. ¿Sí? O sea, aunque netamente tengo un 30.000 aquí, que es positivo, no es que los ingresos fueran de 30.000, o de 30 millones de pesos. ¿Sí? Hubo más ingresos, solo que en este periodo también hay unos gastos asociados, gastos vivos y demás que ya hemos visto, ¿cierto? Nuestras ideas de negocio. Muy bien. Con esto damos por terminados los indicadores de bondad económica. La próxima clase la vamos a dedicar para hacer 1, 2 o 3 ejercicios, o si ustedes traen algún ejercicio de indicadores de bondad económica, lo revisamos, ¿ok? Lo hacemos. ¿Dudas? Profe, ¿será que podría mostrarme la ecuación de B sobre C, por favor? Ya, muchas gracias. Profe, qué pena, ¿será que igualmente puede mostrar la ecuación de CAE? Muchas gracias, profe. Entonces fíjense que aquí me está dando indicadores positivos. Si el costo de oportunidad es del 5%, pero si era del 18%, fíjense que el payback cambia. Este era 6, esto era 40, esto era 42, ¿cierto? Entonces tengo un payback de 6,95, pero el valor presente neto es negativo, el costo anual equivalente es negativo, la relación beneficio-costo es menor que 1. Luego, estos 3 indicadores están siendo coherentes, ¿cierto? Me están diciendo que el proyecto no es viable desde el punto de vista económico, que voy a perder dinero. ¿Sí? Así pareciera que voy a ganar. No, no estoy ganando. ¿Sí? Porque este dinero está quedando acá y que no está contemplando el valor del costo del capital, no alcanza a pagar el crédito del 18%. ¿Sí? ¿Cuánto estoy perdiendo? Pues como el orden de 19 millones anuales. Una vez pague el costo de oportunidad, si esto fuera un crédito completamente, una vez pague el crédito, o sea, voy a tener que sacar del orden de 19 millones de mi bolsillo para pagar el crédito al año.
La rentabilidad del proyecto de los dineros que permanecen en el proyecto es del 8,26. No supera el valor, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo coloco exactamente este valor? Así le copiar. ¿Qué pasa si lo pego exactamente? Pues miren que el valor presente neto es 0, que el costo anual equivalente es 0, que la relación beneficio-costo es 1. Luego estos vuelven a ser coherentes. Y en este caso, ni gano ni pierdo dinero. El payback, revisemos el payback. ¿Cuánto me estaría dando? 6, 30, 42, vuelve a ser el mismo, ¿cierto? Lo único que cambió fue el costo oportunidad. Pues, aunque parece que fuera a ganar dinero, no, ahí quedó en tablas, ni gano ni pierdo. ¿Sí? ¿Qué es muy importante? Muy importante, muy importante. Costo oportunidad. Sin esto, si no hago un correcto análisis de esto, no puedo hacer una evaluación correcta de un proyecto. ¿De acuerdo? Próxima clase, por favor busquen algún ejercicio que quieran resolver de indicadores de bondad económica, de evaluación de proyectos y demás, o algún proyecto específico. Nada, muchas gracias a todos por la asistencia, por la atención. Invitarlos nuevamente a que nos acompañen en el aula. El otro miércoles estamos en el laboratorio de hidráulica. Bienvenidos. Profe, yo le iba a decir algo, es que yo me conecté desde el principio de la clase, pero no me estaba dejando ingresar. No sé si era por el internet, entonces por si tomó asistencia o algo, profe. Erwin, yo ya te puse en la asistencia. Sí, qué pena, profe. Vale, no hay problema. Gracias a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Luego, profe, gracias.